una mujer que es una extranjera y cómo ella expresó su fe. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos hoy a todos, Señor, que podamos ver en tu palabra, Señor, lo que tú quieres para nosotros, que vivamos, que entendamos, que obedezcamos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengan sus Biblias, hermanos, ahí en Marcos 7, el pasaje que leímos, y busquen también y pongan una marca ahí en Mateo capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 15, pero ya que lo tengan marcado, regrésense al capítulo 7 de Marcos, que es el pasaje de nuestra lectura. El contexto aquí, hermanos, es que Jesús había estado ya por un tiempo en la región de Galilea, había estado en Nazaret y allí encontró mucha incredulidad. Incluso dice que no pudo realizar muchos milagros, había mucha incredulidad, pero estuvo allí ministrando. Después pasó a Betsaida, después regresan a Genezaret, todo esto en la región de Galilea, alrededor del mar de Galilea. Y en Genezaret se nos dice que sanó a muchos enfermos, hubo muchos milagros, sanó a muchas personas estando allí. Y después vemos que él viaja probablemente desde Capernaum hasta la región de Tiro y Sidón. Quizá alrededor de unos 40 a 60 kilómetros que viajó para llegar hasta la región de Sidón, desde las orillas prácticamente del mar de Galilea. Y allí estuvo el Señor un tiempo, pero cuando leemos en Marcos 7, dice que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Ahora, me llama la atención el que no quería que nadie supiera. Y de hecho, bueno, viaja a una región donde se supone que no era tan conocido, porque era una región allá gentil. Y bueno, cuando revisamos los pasajes previos y lo que sucedió previamente, quizá pudiéramos pensar en por lo menos 3 razones por las cuales él no quería que supiera que estaba ahí. Porque Jesús, a donde quiera que iba ya en estos momentos, pues se juntaba mucha gente. Recordarán que había tenido la alimentación de los 5,000 hombres, más mujeres y niños. Entonces no eran multitudes pequeñas. Y es cierto que Jesús quería entregar su mensaje, su ministerio a tantos como se pudiera, pero no estaba persiguiendo las multitudes él. Él quería entregar el mensaje que él traía y llevar a cabo la obra que su Padre le había encargado. Eso es en labios del mismo Señor Jesús. Pero aquí probablemente pensaba él en esto que había sucedido allá en lo que leemos en Juan 6, después de la alimentación de los 5,000, en que él sabe que van a venir por él, que quieren venir por él, que se lo quieren llevar a la fuerza y que quieren proclamarlo rey. Pero él no vino para ser el rey de los judíos en ese sentido, aunque muchos, incluyendo a los discípulos, entendemos que pensaban esto, que había venido a instaurar el reino y entonces él iba a ser rey aquí, material, físicamente, en ese momento. Pero bueno, entonces probablemente estaba alejándose de toda esta multitud también, pensando en esto, o quizá, como vemos también en los evangelios en diferentes ocasiones, cómo él se separaba de las multitudes y se iba con sus discípulos, con un grupo más reducido, y aprovechaba este tiempo para explicarle las parábolas que había dado, las enseñanzas, o una enseñanza solamente para ellos. Entonces a lo mejor él estaba pensando en hacer esto y quiso alejarse un poco más. Él de manera personal se alejaba en varias ocasiones, solo, lo leemos, ¿verdad?, solo a orar. Pero en este caso entendemos que viajó con sus discípulos. Aunque aquí el pasaje no lo dice, en el pasaje paralelo de Mateo sí vemos que estaban los discípulos con él. La otra razón, la tercera que pudiera ser, es que tanto él como sus discípulos necesitaban descanso. Jesús ya les había dicho que se apartaran, que tenían que descansar, porque no habían tenido oportunidad de descansar. Llegaba mucha gente y de cualquier forma, aunque él se separó a orar,
después de esto, estoy hablando de los capítulos previos, llega mucha gente, incluso dice que ponían a los enfermos ahí en el camino para que cuando él pasara pudiera sanarlos. Entonces no hubo momento de descanso y quizá el Señor Jesús, recuerden, él era totalmente hombre también, totalmente Dios, pero totalmente hombre, así que se cansaba, necesitaba un tiempo de reposo, de estar en oración con el Padre, en esa comunión que él tenía constantemente. Y es probable que también haya pensado en esto. Como quiera, no sabemos, pero estas pudieron ser las razones por las cuales él decidió apartarse, ir un poco más lejos y quedarse allá sin que nadie supiera. Entonces tal vez llegó a esta casa y probablemente estuvo allí, no sé, quizá 2, 3 días hasta que alguien se enteró, ¿no? Siempre hay alguien que dice, oigan, supieron que llegó Jesús, está aquí. No sabemos cómo fue, pero una mujer se enteró. Ahora, esta región, también llama la atención que él haya elegido ir a esta región, a esta parte del norte de Galilea, porque tanto Tiro como Sidón pues son denunciadas por varios de los profetas con respecto de su iniquidad y de su destrucción que vendría justamente por su pecado. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel hablan de esto. Entonces, pues sí, de repente decimos, bueno, ¿por qué? Y no puedo dejar de pensar que el Señor Jesús se acercó a los pecadores, a ti y a mí se acercó, vino al mundo a salvarnos. Pero también en el Nuevo Testamento el mismo Jesús hace referencia a Tiro y a Sidón. No lo busquen, pero ahí en Mateo 11, versículos 21 y 22, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Y está refiriéndose justamente a que en Tiro y en Sidón sí hubieran entendido que estaban en grave pecado y que tenían que arrepentirse. Así que el mismo Señor Jesús liga a esta región con la iniquidad, con el pecado que requiere de arrepentimiento. Pero Él fue allí. Y este es el contexto en el que estamos, a donde el Señor Jesús va, donde está tratando de que no sepan, de alguna manera escondiéndose, pero de todos modos se enteran. Comen migajas de los hijos, es el tema que estamos viendo. Y yo utilicé un subtítulo que es para tener fe como la mujer sirofenicia. Para tener fe como ella, debemos conocer nuestra necesidad. Versículo 25 ahí de Marcos. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. En el pasaje paralelo en Mateo 15, en el versículo 22, la segunda parte, ella dice esto: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y cuál era la necesidad de esta mujer? Bueno, seguramente ella tenía muchas necesidades, pero en este caso la que le estaba apremiando y la que seguramente ella consideraba que era la más importante era que tenía una hija enferma. No se nos dice exactamente cómo padecía, qué le pasaba, qué hacía este o estos demonios a su hija. Pero en el pasaje de Mateo dice que es gravemente atormentada. Y si recordamos dos pasajes en donde en el Nuevo Testamento se nos habla acerca de lo que algunos endemoniados pasaban y por ende sus familias, sus familiares cercanos, quizá podamos darnos una idea de lo que esta mujer estaba viviendo y por qué su desesperación y por qué había viajado, no sabemos cuántos kilómetros, si habían sido unos cuantos metros o si había viajado muchos kilómetros, ¿no? Estaba yo consultando la distancia entre Capernaum, por ejemplo, y Tiro, y dice que son 128 kilómetros. No sé, yo nunca he ido, pero si alguien ha ido allá y conoce la distancia exacta, a lo mejor me ilustra con eso, pero independientemente de ello, ella tuvo que viajar. Y cuando recordamos allá en Marcos 9,
poquito más adelante, 2 capítulos adelante. La versión Reina Valera tiene el título El joven lunático, pero habla de este joven que era atormentado por demonios. Y les voy a leer ahí en el capítulo 9, versículo 17, 18, 21 y 22, dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y luego en Marcos, si nos regresamos varios capítulos, en el 5, allá con respecto del endemoniado gadareno, dice el versículo 5: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces, si tomamos como referencia esto y pensamos que el 10, el 20% de lo que estos hombres, estos jóvenes estaban sufriendo, ¿cómo sería lo que estaba sufriendo esta joven? Y lo que sufría su mamá y sus familiares. No se nos dice, pero dice que era gravemente atormentada. Imagínense esta escena del joven y del gadareno, como dice aquí que día y noche era atormentado y se hacía daño a sí mismo con piedras. No dormía, estaba todo el tiempo allí, andaba desnudo y era tremendo lo que estaba viviendo. No podía ni siquiera estar con sus familiares. Esta joven sí estaba con sus familiares y el joven lunático también, pero aún así no podían cuidarlo, de tal manera que de todas formas de repente aparecía ya en el fuego y no sabemos cómo estaba su piel, cómo estaba quemado, a lo mejor ya ni tenía cabellos y a veces al agua y se estaba ahogando y lo tenían que rescatar. Imagínense la angustia de no saber lo siguiente que iba a suceder. Y esta mujer llega con esta necesidad, pensando que es la necesidad más importante que tiene. Y hay una serie de obstáculos, más adelante vamos a hablar de ellos, pero ella tiene que pasar por una serie de obstáculos, pero aún así no se detiene porque ella cree que hay un hombre que puede solucionar su problema, y es este Jesús del que ha escuchado. Como alguien escribiría, hermanos, esta mujer había hecho del sufrimiento de su hija el sufrimiento propio. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros? Yo creo que todos los que tenemos hijos o hemos tenido nuestros pequeños y ahora quizá ya están casados, ya no están en el hogar, pero los que Dios nos ha permitido tener hijos, ¿cómo podemos relacionarnos fácilmente con esto, con esta angustia? A veces están enfermos, tienen tos o la garganta o algo relativamente sencillo, pero no pueden dormir toda la noche o están llorando, tienen fiebre y no se las podemos controlar. Y estamos buscando qué medicamento, qué doctor los puede atender y nos angustiamos porque no queremos que sufran y su sufrimiento es nuestro. Y nos angustiamos y en ese momento para nosotros la necesidad imperiosa es encontrar cómo ellos sean sanados. Y a veces al final, hasta el último, oramos, cuando debería ser lo primerito que hacemos cuando vemos que empiezan a enfermarse. Y siempre, todos los días, estar orando por ellos. Pero creo que nos podemos identificar con esta mamá pensando en que esta necesidad es la que le apremia. ¿Y cuál es tu necesidad, hermano, hoy? ¿Salud? ¿La salud tuya, la salud de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿O hay problemas en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, con los vecinos? ¿Cuáles son esas necesidades apremiantes que tienes hoy y que quizá vienes cargando y que quizá ya has puesto delante del Señor? Pero déjame preguntarte algo más. ¿Y cuál es la necesidad más importante entre todas esas? O quizá en la lista que tienes, porque si nos ponemos a hacer la lista de las necesidades que tenemos, pues podemos llenar 1, 2, 3 páginas, no sé cuántas. Pero ¿cuál es la más importante que tendríamos que sacar de esa lista, poner hasta arriba y decir: Señor, esta es la necesidad más importante? Creo que lo vamos a ir viendo junto con la mujer sirofenicia mientras avancemos. Ahora,
esta mujer tenía esta necesidad, tenía la necesidad de encontrar a Jesús, pero Jesús ya se había acercado primero, ya estaba en la frontera o un poquito adentro de la región, y los obstáculos que ella tenía que librar, entre ellos la distancia, la familia, la religión, las amistades, no sé cuántos otros obstáculos, Jesús ya había recorrido la distancia y ella podía acercarse. Para tener fe como la mujer sirofenicia, debemos aceptar nuestra situación. Continúa el pasaje ahí en Marcos 7, versículo 26, dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Versículo 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Voy a leer en el capítulo 15 de Mateo, el pasaje paralelo dice versículos 22 al 24, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando esta mujer llega ante Jesús, ella dice aquí que se postró a sus pies. Y no podemos pensar que en este momento ella lo estuviera haciendo como una señal de adoración a Jesús. Todavía le faltaba un poco para entender quién era este Jesús del que le habían hablado, del que se había enterado. Pero sí era una muestra de profundo respeto a ese hombre al que estaba buscando. Y sí era una muestra de la desesperación que había en su corazón. No tenía otra opción. Tuvo que dejar todo, dar la media vuelta e ir y buscar a Jesús. Y llega con él y se postra a sus pies. Y dice aquí que le rogaba, le pedía humildemente, es lo que significa rogar, pedir humildemente. Y en el pasaje de Mateo dice que clamaba, esto es que daba voces lastimosas, que estaba pidiendo, rogando nuevamente el favor, la ayuda, el socorro, en este caso, de Jesús. Esta mujer estaba entendiendo que su posición delante de Jesús no le permitía exigir nada, por eso rogaba. Y cuando veía esta parte y estaba revisando cómo ella llegó con esta actitud, pensaba cómo nosotros a veces, aún siendo cristianos, nos acercamos de una manera que podría hasta calificarse de arrogante delante de Dios. Porque queremos exigirle a Dios, queremos que Él haga las cosas que nosotros queremos que se hagan y como nosotros deseamos. Entonces a veces oramos y decimos, Señor, haz esto. Pero en nuestro corazón está la idea de que Dios lo tiene que hacer porque somos sus hijos. Y eso no está nada, esto está totalmente alejado de lo que debiera ser nuestra actitud, de la realidad. Y esta mujer lo había entendido, llegó rogando, humildemente postrada a los pies de este que podía escucharla y que ella entendía que podía ayudarla. Y ella entendía que no era digna de recibir la ayuda de Jesús. Llegó a él con una gran necesidad, sí, pero no exigiendo. Ahora, cuando leemos este pasaje, hermanos, déjenme hacer un paréntesis, pero es pertinente y es importante. Esta parte de la expresión de los perrillos, porque creo que a lo largo de la historia ha causado confusión, si no acaso hasta enojo en algunos, incluyendo algunos cristianos. Y por supuesto a feministas y otros grupos que aprovechan este pasaje y otros en donde dicen que estamos viendo aquí a un Jesús misógino o que hay una Biblia en donde hay un Dios que es misógino, que no quiere a las mujeres, que las desprecia, que las hace menos. Pero es importante que entendamos por qué Jesús está usando esta expresión aquí de perrillos. Entenderlo nos va a permitir ver por qué esta mujer sirofenicia pudo entender claramente y aceptar
totalmente su posición, su situación delante de Jesús. Y entonces ser humilde. Lo primero que debemos recordar, hermanos, es que Jesús, durante su ministerio, trató a las mujeres con respeto, las trató como iguales en dignidad que los hombres y mujeres con la misma dignidad delante de Dios. No que no seamos distintos, pero tenemos la misma importancia y dignidad delante de Dios. Para Dios es así, y Jesús así las trató. Recordemos los ejemplos, Marta y María. Marta sirviéndole, María ahí a los pies escuchando la enseñanza, y sí, Jesús tuvo algo que decirles, pero finalmente Él permitió que María se sentara a sus pies, algo que no era común en ese entonces, que las mujeres llegaran directamente, se sentaran a los pies de los rabís, de los maestros, pero Jesús lo permitió. A la mujer samaritana, ¿recuerdan? Jesús se acerca a ella, Jesús le habla, y era una mujer que seguramente no era bien vista ni siquiera en su pueblo, porque Jesús le dice, recuerdan que Él revela cómo está viviendo ella, le dice, 5 maridos has tenido y el con el que hoy estás no es tu marido. Pero Él se acerca, incluso los discípulos, conociendo a Jesús, sabiendo cómo era Él, escuchando sus enseñanzas, cuando llegan y lo ven con la mujer samaritana, se sorprenden de que Él esté hablando con una mujer y con una mujer además samaritana. También podemos recordar a la mujer adúltera, entre otras mujeres que tuvieron contacto con el Señor Jesús. Entonces el asunto aquí, hermanos, no es que Jesús esté haciendo una discriminación porque es mujer. Jesús está estableciendo algo que tiene que ver con relación a Israel y a los gentiles. El pueblo de Israel y a los gentiles. Cuando vamos ya hablando de este tema, vamos a Génesis, voy a leer un par de versículos. Allá en el 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y en Génesis 22:18 dice, en tu simiente, le está diciendo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios escogió al pueblo de Israel para que a través de este se cumpliera la promesa del Redentor. Para eso eligió Dios al pueblo de Israel, para cumplir su promesa de este Redentor que vendría. Y para que todas las familias del mundo, para que todos fueran benditos por este Redentor. Al judío primeramente y también al griego. Y esto no lo dije yo, lo está escribiendo Pablo a los romanos. Leemos entonces allá en Marcos, dice, deja primero que se sacien los hijos. Y en Mateo dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Y nos recuerda lo que en Romanos leemos que escribió Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, todos. Los que crean pueden ser salvos, pero, dice Pablo, al judío primeramente y también al griego. Es lo mismo que desde el principio Dios estableció. Primero a los judíos, pero también a los que no son judíos. Gloria a Dios, hermanos, porque tú y yo somos de los gentiles, ¿no? De los que no somos judíos y hemos sido alcanzados por esta gracia bendita de nuestro Señor. Podemos ser salvos si creemos. Y si hemos creído, hemos sido rescatados por Él. Y luego allá en Mateo 10, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando los envía, le da instrucciones y dice, no vayáis, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Y parecería como exclusivista, pero recordemos en Mateo 28 después, ¿qué dice? Haced discípulos, ¿a quiénes? ¿Solo a los judíos? A todas las naciones. Y cuando el Señor Jesús lo escuchamos que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A todos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que crean sean salvos, tengan vida eterna.
porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4, y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 de Pedro 3:9. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 de Juan 2:2. Pero tenemos que creer en Él. Ahora, al judío primeramente, y esto lo tenemos que entender, pero también al griego. ¿Y por qué utilizó Jesús la palabra perrillo? Bueno, en varios pasajes de la Biblia, la palabra perro se utiliza para describir la iniquidad o aquellos que no pertenecen, que están fuera. Como en Apocalipsis 22 leemos, mas los perros están fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, están fuera, no pertenecen. Sin embargo, quiero que notemos ahí, no dice la palabra perros en Marcos 7 y en Mateo 15, sino utiliza una palabra distinta el Señor Jesús. Perrillos se traduce aquí en las versiones que tenemos, y en el original se refiere a un perro doméstico, un perro pequeño pero doméstico, es decir, estos que estaban en la casa, digamos una mascota. Pero tampoco es un insulto, porque la mujer está entendiendo y ella no se ofende. Si se fijan, ella no se ofende, no se levanta dignamente y dice, a mí nadie me dice perro, yo me voy, y se da la media vuelta y se va. ¿Verdad que no hace eso? Ella entiende que el Señor está diciendo, están los hijos, están el pueblo judío y están los que no pertenecen, extranjeros como tú. Y yo he venido primero a los hijos. Y ella entiende y reconoce entonces que su mayor necesidad es que Jesús también sea su Señor y estar dentro, estar perteneciendo a aquellos de los cuales Él es el amo, el Señor, el dueño, el Salvador. Déjame preguntarte algo, hermano. ¿Cuál es tu posición delante de Jesús en este momento? O déjame preguntarte, amigo, ¿cuál es tu posición delante de Jesús? ¿Crees que eres una buena persona? ¿O porque has venido a la iglesia? ¿O porque naciste en una familia cristiana? Entonces, pues ya estás dentro. Déjame decirte algo. Si esa es tu seguridad, si eso es lo que tú crees, casi seguro tú estás fuera. Porque la única forma de pertenecerle a Jesús, de estar en la familia de la fe, de ser salvo, de haber nacido de nuevo, es poniendo nuestra fe en Cristo, solamente así. Esta mujer estaba entendiendo que necesitaba que Jesús fuera su Señor. Y no solamente, seguramente ella llegó buscando a ese judío que decían que era el Mesías de los judíos y que hacía milagros y que entonces le podía ayudar. Yo no sé si ella escuchó acerca de él ahí alguien platicando, hablaba de Jesús, de ese Mesías judío, o si ella había viajado en algún momento y había visto a Jesús o escuchado a Jesús, no lo sabemos. Yo en lo personal no creo que haya sido esto, o si ella había preguntado desesperada, quizá habiendo ido a buscar a los sacerdotes de su religión pagana en uno y otro templo, y había pedido que hicieran cualquier cosa que hacían para que sanara a su hija, para que fuera el demonio expulsado. Yo no sé qué había hecho, pero como padres podemos entender esta desesperación y quién sabe qué tantas cosas había intentado. Pero algo que sí estoy convencido que había hecho era haber recurrido a lo que ella creía, a los ídolos en los que creía, para que su hija fuera sanada. Y no había tenido ningún resultado. ¿Y cuántas veces nosotros recurrimos a todo, menos a quien tenemos que recurrir?
aún los cristianos, de pronto, no sé por qué, pero se nos olvida. Y estamos metidos en un problema y viendo nuestras necesidades y tratando de hacer una y otra cosa con nuestra sabiduría humana, haciendo planes, buscando, pidiendo ayuda, y no estamos buscando al Señor, su sabiduría, su paz, su fortaleza. No siempre Dios va a responder como nosotros creemos o como nosotros le decimos que es la solución, porque Él en su sabiduría, en su soberanía, en su bondad, en su misericordia, en sus planes de irnos conformando para que nos parezcamos a Jesús, Él tiene una respuesta. Y déjenme decirle algo, hermanos, Él siempre, siempre, siempre responde. El problema es que nosotros le damos a la palabra respuesta una connotación de sí, afirmativa. Pero el Señor siempre responde de acuerdo a lo que Él tiene planeado para nosotros y lo que es mejor para nosotros. Y en su tiempo, no siempre la respuesta llega inmediata y a veces tarda en llegar. Pero como esta mujer sirofenicia, tenemos que orar sin cesar y seguir buscando al Señor. ¿Cómo respondió esta mujer? Porque para tener una fe como la mujer sirofenicia tenemos que responder de manera adecuada. Déjenme hacer un resumen breve de los obstáculos que yo alcanzo a ver en esta historia de la mujer sirofenicia. No hay tanto detalle, pero creo que sí podemos entender varias cosas. Fíjense, primero, distancia. Ella tenía una distancia importante físicamente, geográficamente con respecto de Jesús. Jesús acortó la distancia, Él se acercó, Él fue. Pero ella tenía que buscarlo. Jesús se hizo hombre para acercarse a nosotros. Esa es la respuesta de Dios a la necesidad más grande que tenemos, de que Jesús sea nuestro Salvador y Señor. Necesitamos a Jesús. Y Él vino, se acercó. Ella respondió, ¿cómo? Buscándolo. Segundo, ella era mujer y en esta época, ya mencioné, pero era una situación difícil por cómo eran las culturas y cómo trataban a las mujeres, cómo las veían como objetos, como no importantes, pero ya dijimos que Jesús no trató así a las mujeres. La sociedad dijo, mujer es imposible, o al menos ella podía escuchar estas voces de la sociedad, y Jesús dijo, todos pueden ser salvos, todos pueden venir a mí. Su nacionalidad, ella era extranjera con respecto de los judíos, estaba en su nación, pero ella era gentil. La sociedad dice que Dios discrimina, pero no, Dios dice que todos podemos venir a Él. En Gálatas 3:28 dice que en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil. Todos podemos venir a Cristo y todos podemos tener los mismos privilegios espirituales, ser salvos, ser parte de la familia de Dios. ¿Qué más obstáculos se enfrentó ella? Bueno, tal vez estaba sola, yo no sé. Aquí no se nos dice, tal vez no tenía esposo, tal vez estaba viviendo esto que ella narra aquí de mi hija es gravemente atormentada, tal vez estaba sola, tal vez ni siquiera tenía familia cercana, no lo sabemos, pero aún así la respuesta de Dios es que si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y además dice que Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. Si estaba sola o no, no importaba, porque una vez encontrando a Dios, buscando a Jesús, nunca más, jamás iba a estar sola. Si tú hoy te sientes solo, nunca debes de sentirte solo si ya tienes a Cristo. Si no lo tienes, entonces, si te sientes solo, sabes por qué es. La otra cosa es la religión. Ya lo dije, ella pertenecía a un pueblo que eran idólatras. Y de haber buscado seguramente en sus ídolos lo que ella necesitaba, tuvo que dar la media vuelta
dejar esa creencia, porque seguramente sus amistades, su familia, los sacerdotes, no sé quién más le estaba diciendo: tienes que seguir, trae estos sacrificios, trae estas ofrendas o lo que ellos acostumbraban, haz esto, deja de hacer esto. Y ella se dio la media vuelta y fue a buscar a Jesús. La religión, que era un obstáculo, no lo fue más para ella. Y todo esto estaba jugando en contra de su identidad. Porque estas características de ella como mujer sirofenicia, como esta mujer idólatra, como esta mujer que pertenecía a esta cultura, tenían que quedar atrás y buscar una nueva identidad que iba a encontrar en Cristo. Y así es como debemos responder nosotros. Si tú hoy ya has entregado tu vida a Cristo, ya eres cristiano, tienes esta identidad de pertenecerle a Cristo, de ser parte de la familia de la fe, de ser parte de la familia de Dios. Y como esta mujer tenemos que considerar varias cosas. La primera es que tenemos que ser constantes, como ella lo fue. Nosotros tenemos que ser constantes en la oración. Cuando leemos allá en Mateo, ella se ve que estuvo insistiendo con los discípulos, pero ella no tenía que llegar a través de los discípulos, como nosotros no debemos llegar a través de ningún intermediario. Ella tenía que llegar directamente a Jesús, como nosotros podemos llegar a Jesús si ya hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos acceso directo. Eso es lo que nosotros entendemos, lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos siempre, siempre a Dios de manera humilde, sin pretensiones de merecerlo todo, sin quererle torcer el brazo a Dios para que haga las cosas. Él es sabio, Él es amoroso, Él es misericordioso y Él nos responderá. Pero sí, por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sí, Dios se complace en que lo busquemos, que oremos, que le entreguemos nuestras cargas, que entreguemos nuestras peticiones, que le agradezcamos en oración. Porque entonces estamos poniéndolo a Él en primer lugar. Es la primera persona a la que buscamos, es el primero al que vamos por ayuda, es el primero en el que buscamos consuelo. Y le entregamos todo, sabiendo que aun como nosotros pidamos, el Espíritu Santo va a corregir eso y vamos a recibir la respuesta que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Y tenemos que ser conscientes, hermanos, siempre como cristianos, de nuestra necesidad más grande, que siempre será, y todo el tiempo, hasta que el Señor venga o Él nos llame a su presencia, Cristo. Buscarlo a Él, buscarlo en su palabra, saber qué es lo que Él nos ordena, qué Él nos manda, cómo quiere que vivamos y obedecerle. Vivir en el diseño de Dios cada día. Pero por otro lado, si tú nunca has puesto tu fe en Cristo, tú necesitas entender cuál es tu posición. Si es cierto, tienes 1000 necesidades, todos las tenemos, pero no es eso lo que te debe traer a Cristo, aunque muchas veces eso nos empuja, nos impulsa a decir, necesito a Dios. Pero tu necesidad más grande es Cristo. Porque hoy, si tú no has puesto nunca tu fe en Cristo, hoy estás caminando hacia el final de tu vida. Todos estamos caminando hacia el final de nuestras vidas. Dentro de 5 minutos, no sé. Dentro de 10 años, dentro de 30, no lo sé. Pero todos vamos caminando hacia allá. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo, tú estás yendo hacia la condenación eterna para vivir en el infierno por el resto de la eternidad. Y Dios no es lo que quiere que suceda en la eternidad contigo. Por eso envió a su Hijo Jesús. Nosotros hemos pecado, nos hemos apartado de Dios, somos enemigos de Dios cuando pecamos y no hemos puesto nuestra fe en Jesús. Entonces estamos condenados. Pero Él envió a su Hijo porque amó al mundo y Él envió a Jesús a morir en la cruz en nuestro lugar para darnos el perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Y lo que tenemos que hacer es creer que Jesús es Dios hecho hombre, que vino a morir en mi lugar y que Él me salva, que Él me perdona, que resucitó al tercer día y que me da la vida eterna.
Si no lo has hecho, hoy y este momento es cuando tienes que hacerlo, porque no tenemos la vida comprada. Y como esta mujer sirofenicia, no te vayas de aquí ofendido, porque te dije, no porque vengas a la iglesia eres cristiano. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, no lo eres, no eres salvo. No porque hayas nacido en un hogar cristiano, eres cristiano y eres salvo. Necesitas poner tu fe en Cristo. Y como esta mujer, repito, no te vayas ofendido, más bien ve que Dios te dice, esta es tu posición hoy, puede ser distinta. Vamos a orar. Señor, gracias porque vemos en tu palabra claramente tu amor manifestado de esta forma, habiendo enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Y que aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, Señor, podemos tener esta seguridad de que estaremos en tu presencia un día, pero de que ya vivimos en tu presencia como parte de la familia de la fe, como parte de tus hijos. Y si alguien aquí no ha puesto su fe en Cristo, yo le invito, díselo. La forma en que hablamos con Dios es diciéndolo. Por eso tenemos lenguaje, vocabulario, palabras. Habla con Él, se llama orar. Dile que reconoces tu posición de pecado, de condenación, pero que entiendes que Jesús vino a morir por ti, que necesitas de Él para ser salvo, que pones tu fe y tu confianza en que solamente Él te puede salvar y dar la vida eterna, porque resucitó venciendo la muerte al tercer día. Y si tu fe es genuina, Él te salva, te perdona, te limpia, te justifica, te da la vida eterna. Hazlo hoy. Señor, oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y puestos de pie, entonces